Dios les bendiga a todos ustedes que están viendo este video a través de Facebook y a través de las diferentes redes sociales. Queremos invitarles a que se quede con nosotros y que pueda acompañarnos en la lectura de la palabra y en este mensaje que queremos compartir con todos ustedes. Recuerde, estamos orando y al final estaremos orando por cada una de las necesidades que usted nos pueda hacer llegar. Queremos bendecirles. Les saluda a su amigo y pastor Sergio Cárdenas de la Iglesia Cristiana de Restauración Vida Nueva. Y vamos a entrar en materia. Quiero compartir con ustedes en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versos del 2 al 4. Dice de la siguiente manera: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. A través de estos versículos queremos compartir un tema que le hemos llamado el propósito de Dios en el desierto. Cuando llegan las situaciones difíciles a la vida, la fe será siempre el más grande y único recurso en todos los tiempos de incertidumbre, y que a su vez será un valioso recurso. La adversidad será un recurso para ayudarnos a conocer si nuestra fe es genuina, y también nos brindará la oportunidad para aumentar nuestra fe. Las personas atribuladas que pasan por crisis y pruebas de diferente índole, muchos de ellos responden a la adversidad de forma variada o de forma diferente. Algunos lo hacen con fe, otros con miedo, duda, afán, ansiedad. Cada persona responde de manera diferente. Pero nosotros como cristianos debemos de responder con la fe que el Señor nos ha provisto. El propósito de Dios para su pueblo al llevarlo al desierto es el tema que queremos tomar. Dios nos enseña que a través de las adversidades, de los problemas de la vida, Él nos da la oportunidad de conocer su plan, de conocer su poder, así como su amor, su señorío sobre nuestras vidas. Ahora, en los versículos que hemos leído en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, menciona lo siguiente: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Moisés les habla al pueblo acerca de hacer una remembranza de lo que el Señor había hecho con ellos en ese tiempo de 40 años en el desierto, y cuál había sido el propósito. Lo menciona ahí en ese mismo versículo. Y el primer punto dice que es para afligirte y para probarte. Para afligirte y para probarte. Dios utiliza las pruebas para autentificar nuestra fe, es decir, si realmente nuestra fe es genuina. El apóstol Pedro menciona en su primera epístola, en el capítulo número 1 y verso número 7, él menciona lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En la versión Dios habla hoy, menciona lo siguiente: porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe de ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo
aparezca. Voy a leerles ahora la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: esta, siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nuestra fe es probada en el desierto. Ese es el propósito de Dios cuando permite que nuestra vida pase por ciertos desiertos en la vida. El desierto es un lugar donde hay soledad, donde hay escasez, donde nos encontramos con muchas dificultades. Pero es ahí donde nuestra fe está siendo probada. ¿Con qué propósito? Para que nuestra fe fluya, para que nuestra fe se manifieste de manera auténtica. Es necesario que nuestra fe sea probada. Pero también dice el verso 2, dice, para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabe usted que toda prueba que enfrentamos presiona al corazón y hace que de él brote el tesoro que guardamos? Ya sea el buen tesoro o ya sea un mal tesoro. ¿Qué es lo que guardamos en nuestro corazón cuando viene la situación adversa? Por ejemplo, el pueblo de Israel que caminó por el desierto. La Biblia menciona ya en el capítulo número 13 y capítulo 14 de Números que Moisés envió a 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Dios les había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Pero al regresar los 12, dos de ellos hablaron bien, Josué y Caleb, y 10 espías hablaron mal. La reacción del pueblo ante el informe de los otros 10 fue de lloro, de queja, de deseos de morir y de regresar a Egipto, a ser de nuevo esclavos. Y en el libro de Números, capítulo número 14, vemos que en los versículos del 1 en adelante dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Sabe que la reacción ante el mal informe que dieron los 10 espías hizo que sacaran ellos lo que había en su corazón, un sentir de incredulidad. En su corazón había incredulidad. Y la incredulidad siempre provoca miedo, siempre provoca una actitud de derrota. Todavía no habían entrado a la tierra prometida y ellos ya estaban deseando morirse. Ellos estaban deseando regresar al lugar donde ellos habían salido. Ellos inclusive querían matar a Moisés o quitarlo del liderazgo juntamente con su hermano Aarón y designar a otro. Imagínense, querían que Dios les volviera a abrir el mar para ellos regresar a Egipto otra vez a volver a ser esclavos. ¿Qué supo Dios que había en su corazón al llevarlos al desierto y al escuchar ese informe y al escucharlos a ellos? Simple y sencillamente que de su corazón brotó la incredulidad y un temor y un deseo de morir. Es por eso que es necesaria la prueba. ¿Cómo estás reaccionando tú ante esta adversidad? ¿Cuáles son las palabras que brotan de tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Lo que tú hablas refleja si hay fe o hay incredulidad, si hay confianza, si hay paz o hay temor, miedo, incertidumbre. Toda prueba
presiona el corazón y hace que de él brote lo que tú tienes guardado en él. Es por eso que es importante la prueba. La adversidad te da a conocer a ti y a Dios lo que hay en tu corazón. Pero también queremos seguir adelante, dice el versículo número 3 de Deuteronomio, dice, ahí mismo en el 2, dice, para saber lo que había en tu corazón y también si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios desea dar a conocer sus planes a gente que manifiesta fe en su corazón. Él prueba tu fe para ver si eres obediente a sus mandamientos. Toda crisis, toda adversidad está probando si tú te mantienes firme en la palabra, si te mantienes obediente a sus preceptos, si te mantienes en una actitud de firmeza, de fidelidad a Dios, a pesar del desierto que tú estés atravesando. Dios prueba para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Él no va a confiar sus planes a alguien que es incrédulo, que es temeroso y que no está dispuesto a obedecer. Tu fe, al ser probada, comprueba Dios si realmente estás dispuesto a caminar con Él. Dios les está manifestando al pueblo de Israel una reacción de enojo, porque la Biblia lo menciona, cuando ellos hablaron mal. Dios se dio cuenta que no estaban dispuestos a cruzar esa línea que los llevaría a la tierra prometida. Entonces eso hace que los planes de Dios se atrasen. Iban a cruzar en 40 días y en vez de cruzar 40 días, cruzaron en 40 años. 40 años para atravesar el desierto y tomar la tierra prometida. Y fue un grupo de personas que ya no fue la generación que había salido de la tierra de Egipto. Entonces Dios nos prueba, hermanos, para saber si somos obedientes. ¿Eres tú obediente? Cuando hay crisis, cuando hay necesidad, te mantienes firme buscando a Dios, orando, creyendo, manifestando una actitud de confianza, donde no hay temor, donde tu vida está en una actitud de seguridad porque has creído, donde tú puedes decirle a Dios, puedes confiar en mí, o esa actitud de obediencia le dice a Dios, tú puedes confiar en mí, Señor. Yo me mantengo firme a pesar de la situación, a pesar de la escasez, a pesar de la tribulación, a pesar de la crisis, a pesar de la prueba. Cuando tú crees a Dios, le estás diciendo que tú estás dispuesto a obedecerle en todo momento. En las adversidades uno debe de mantenerse fiel en todo y confiar en el Señor. Y cuando uno le manifiesta a Dios fe, su llamado, su comisión, su palabra, sus dones, te los confiará también a ti. Te confiará sus planes, te confiará sus proyectos. La Biblia dice que sus planes notificó a Moisés. Moisés estuvo dispuesto a caminar con Dios y a seguir su dirección porque creyó en Dios. En este pasaje de Números 14, Caleb y Josué, hijo de Nun, fueron hallados aprobados porque hubo en ellos otro espíritu. De entre todo el pueblo, los únicos que entrarían en la tierra prometida serían Josué y Caleb. La Biblia dice que Dios vio en ellos otra actitud, otro espíritu, un espíritu de fe, porque ellos hablaron bien, hicieron callar al pueblo y hablaron bien. El amparo de Dios se ha apartado de ellos. Dios está con nosotros, los comeremos como pan, parafraseando las palabras que ellos dijeron. Entonces, esa confianza, esa fe, esa seguridad, esa certeza en el plan de Dios hizo que Josué y Caleb entraran a la tierra prometida. Entonces, Dios
¿A quién crees que le confió sus planes? Pues a Josué, ellos serían, y a Caleb, ellos serían personas a las cuales Dios les confiaría. El siguiente paso después de que Moisés muriera sería Josué el que trasladaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora en el verso número 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Ese era otro de los propósitos de Dios, te afligió. La aflicción, queridos amigos, hermanos, es el instrumento de Dios para limpiar tu corazón de esa incredulidad y todo sentimiento de miedo. Isaías en el capítulo número 48 y en el verso número 10 dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Te he purificado, pero no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Dice la versión Dios habla hoy, yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. En el horno del sufrimiento. Esa aflicción hace que nuestras emociones, nuestros sentimientos estén siendo purificados, estén siendo limpiados. La Biblia menciona que el propósito de Dios de llevarnos al desierto también es para hablar al corazón. Es en esa sensibilidad, en esa aflicción que el alma está padeciendo, está siendo limpiada, pero es ahí cuando nosotros nos volvemos sensibles a la voz de Dios. El profeta Oseas, uno de los profetas menores, menciona en el capítulo 2, verso 14, dice, pero he aquí yo los atraeré, dice otra versión, los enamoraré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor, verso 15, por puerta de esperanza, ahí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El día que Israel salió de Egipto, salió con panderos, con danzas, con cánticos de victoria, de triunfo, y estaba enamorado Israel de Dios, estaba en el primer amor, estaban viviendo esa victoria gloriosa que el Señor había hecho de sacarlos de tierra de esclavitud. El profeta Oseas dice que una vez más, dice, te llevaré al desierto para hablar contigo, para hablar a tu corazón. Es en el desierto que tu corazón se vuelve sensible a la voz de Dios. Ahí se vuelve sensible a la voz de Dios. Es ahí donde tú vuelves, a cantar al Señor. Dice otra versión que es ahí donde Él nos enamora, nos atrae. Es como una seducción, la aflicción, el desierto. Él manifiesta su amor. Está como conquistando de nuevo el corazón. Dios volviendo a conquistar un corazón que se ha endurecido, que se ha enfriado, que es apático, que es indolente. Pero ahí en el desierto, Él te habla a tu corazón, te dice que te ama, te dice que eres su especial tesoro, que eres la razón por la cual entregó a su Hijo Jesucristo. Es ahí en el desierto donde tú puedes escuchar la voz de Dios y donde vuelves al primer amor, donde vuelves a las primeras obras, donde vuelves otra vez a buscar el rostro del Señor como al principio. La Biblia menciona, dice en el versículo que leímos de Deuteronomio capítulo 8, dice que te afligió y te hizo tener hambre. Te hizo tener hambre. ¿Por qué Dios nos provoca hambre? ¿Qué tipo de hambre? El profeta Amos en el capítulo 8, verso 11 dice, he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre toda la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor.
Dios, por medio de la necesidad, provoca un hambre, pero no de alimento, no de comida física, un hambre de oír su palabra. Es en este momento, en esta crisis que el mundo está enfrentando, que la gente quiere oír la voz de Dios, quiere oír palabra de Dios. Es ahí donde la gente hambrienta por la palabra de Dios. El hambre provoca un acercamiento y un deseo de escuchar la palabra. Es su medio para que el pueblo que se apartó regrese a tener hambre de la palabra de Dios, hambre del conocimiento de Dios, de querer oír su voz. Él te hizo tener hambre, le dice al pueblo de Israel. Y a veces también a nosotros nos hace pasar por esa situación para provocar un hambre, pero de su palabra. Hermano, ya perdiste hambre. Ya no hay hambre de escuchar la palabra de Dios. Ya no hay ese deseo de oír la palabra de Dios. Es necesario que pases por el desierto. Es necesario este desierto para despertar en ti un anhelo por la bendita palabra de Dios. Al Señor sea la gloria. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Él sustentó a su pueblo con algo que para ellos era desconocido. Es en el desierto que Dios deja ver su poder de provisión. Es en el desierto que Dios te deja ver cosas desconocidas que nadie jamás ha conocido, como lo expresó el apóstol Pablo allá a los Corintios. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En el desierto Él manifiesta cosas nuevas. En el desierto Él manifiesta su poder y te deja ver cosas que jamás tus ojos han visto. Dios muestra su poder para que conozcas también que nada es difícil para Él. En la prueba demuestra que Dios es todopoderoso, que aún en los lugares secos, aún en los desiertos, Él puede proveer un manantial de ricas bendiciones. Es ahí donde Él se da a conocer y manifiesta la grandeza de su poder y la grandeza de su nombre. Pero también dice ahí en el verso 3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios lo hace para enseñarnos. El desierto es el medio que Dios utiliza para enseñarnos que se puede vivir no solo de la provisión física, sino que el hombre puede vivir de la palabra de Dios. Y esa palabra que nos da vida, porque las palabras del Señor son vida y son espíritu. El hombre vive por la palabra de Dios. Tú puedes caminar por la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Pero la palabra de Dios es el alimento. La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios fortalece. La palabra de Dios consuela. La palabra de Dios anima. La palabra de Dios trae paz. La palabra de Dios nos da la fe que necesitamos. Ahí en el desierto de la prueba nos enseña a depender no de lo que vemos, no de lo que comemos, sino a depender de la palabra de Dios. Lo importante que es leer y escuchar y creer las promesas de Dios. Y esas las encontramos en la Biblia. Y así a través de la palabra podemos superar los momentos de prueba que enfrentamos. Dios es la fortaleza que necesitamos en todo tiempo. Y su palabra es la fortaleza, es el aliciente que nos impulsa a seguir caminando, porque su palabra nos dice: no temas, no desmayes, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, sigue fiel, sigue buscándome, sigue teniendo hambre, voy a hablar a tu corazón, voy a ministrar tu vida, voy a enseñarte cosas que jamás has visto, que jamás has conocido ahí en medio del desierto. Gracias al Señor por su misericordia. Ahí en el desierto
el pueblo de Israel vio que su vestido nunca se envejeció, ni sus pies se hincharon esos 40 años. Todo el tiempo Él sustentó a su pueblo en toda necesidad, por más pequeña que sea o haya sido la necesidad del pueblo, ahí el Señor les proveyó lo suficiente. Cuando todo a nuestro alrededor parece que se está cayendo a pedazos, que una crisis y otra crisis y una situación nos lleva a otra, debemos de manifestar una fe genuina y aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a sus promesas. Recuerde que el mundo pasa, pero Jesucristo es el mismo, de ayer, hoy y por todos los siglos. Todo cristiano en estos momentos debe de responder con fe en su corazón, pero para ello debe de recibirla y luego ponerla en práctica. El por qué muchos no logran acrecentar su fe es porque solo la reciben, pero no la siembran, no la viven, no la ejercitan, no la practican. Esa fe la dejan morir en su corazón. La fe que no tiene obras se muere. La fe estuvo siempre presente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él valora grandemente la fe. Él valoró la fe de aquel centurión, él valoró la fe de aquella mujer de flujo de sangre, él valoró la fe de Nicodemo, él valoró la fe de Bartimeo el ciego, él valoró la fe de los leprosos, él valoró la fe. Conforme a tu fe será hecho. Dios alaba la fe genuina, la fe que está presente en los momentos más difíciles de la vida. Y también exhortó a aquellos que tenían una fe débil, una fe poca. Esa fe poca llegó a molestar al Señor Jesucristo. Así como Israel irritó, dice, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Molestó la incredulidad de Israel a Dios. También cuando Jesús bajó y encontró un padre de familia que corrió hacia él porque había traído a su joven muchacho, a los discípulos, que estaba siendo atormentado ese joven por un espíritu malo. Y ellos no pudieron, reconocieron que no habían podido. Y el Señor les dijo, oh, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. A solas ellos preguntan, ¿por qué no pudimos, Señor? Por vuestra poca fe. La poca fe no dará resultados en muchas cosas de la vida a menos que nuestra fe esté en práctica, aumentando y creciendo. Y este es el momento para que tú actúes con fe, hables fe, practiques la fe, siembres la fe en otros. La prueba que enfrentamos es la oportunidad para ejercitarla, autentificarla, aumentarla, creamos a su palabra viva. Pero antes de que vengan las pruebas, las crisis a nuestra vida, la fe tiene que estar activa en el corazón, para que cuando llegue la fe se mantenga con firmeza y con confianza en la palabra de Dios. ¿Estás recibiendo fe? ¿Estás escuchando la palabra? ¿La estás poniendo en práctica? ¿Sirviendo al Señor? ¿Confiando en Él? ¿Caminando con Él? Porque ¿acaso una fe que no tiene acción podrá tener algún resultado? Santiago dice, muéstrame tu fe con tus obras. ¿Dónde están tus obras? Tus obras hablan de tu fe. ¿Cómo podrá una fe manifestarse si no es a través de las obras? La fe sin obras está muerta. ¿Y cómo una fe muerta te va a ayudar en la prueba? No sirve para nada. Solamente la fe viva, la fe activa, la fe que obra, la fe que hace, la fe que habla, la fe que no tiene en su corazón temor ni miedo. Eso es fe. Yo sé que viviré.
y veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Job manifestó palabra de fe. Él dijo en la crisis o en las crisis más terribles que un hombre pudiera enfrentar, la pérdida de hijos, la pérdida de sus bienes, la pérdida de su salud. Pero él dijo algo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me puede levantar. A Dios sea la gloria. ¿Está tu fe firme? Es necesario que empieces a activarla. Fe es certeza y convicción que Él nos guarda de todo mal por el poder de su nombre, por el poder de su palabra. Así como libró a Daniel del foso de los leones, así como libró a Sadrach, a Mesach y a Abednego del horno de fuego, así como libró a sus siervos, así te librará a ti si tan solo puedes creer. Verás la gloria de Dios. Dios les bendiga. Yo quiero invitarte, si en estos momentos tú estás sintiendo algún tipo de temor por tantas noticias, déjame decirte que así como la fe viene por oír, la incredulidad y el temor viene por oír también. Y lo que tú oyes y crees se anida en el corazón. Si tú oyes las malas noticias y las crees, no porque quieras engañarte, es una realidad, pero no tienes que dejar que eso malo se anide en tu corazón. Es mejor cambiar de canal y deja que la palabra entre por tu oído y atesórala en tu corazón. Y vas a ver que lo que habrá en el momento de la prueba es la palabra, la confianza, la fe, brotará de tu corazón y tú dirás que en el Señor tú estás seguro, que en Cristo nada nos separará del amor del Padre. Quiero orar contigo y quiero orar por ti. Cualquiera que sea tu necesidad y tu petición, créele a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Invoquemos ese nombre que es sobre todo nombre. Padre nuestro que estás en los cielos. Bendecimos y alabamos y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Bendice a tu pueblo en este día. Guárdalo. Presérvalo, Señor. Líbrale de todo mal. Bendice, Señor, a aquellos que están pasando por una crisis de cualquier índole, de salud, financiera, Señor, emocional, que seas tú obrando en sus corazones. Ayúdales a creer, Señor, que la fe no le falte a tu pueblo, que ellos puedan creer, ver esa manifestación. Sabemos que tú, Señor, trabajas en la fe de todos aquellos que ponen su confianza en ti. Obra sanidad en los cuerpos ahora, Padre. Trae sanidad. Aquellos que necesitan provisión, Señor, bendíceles. Que esa provisión llegue hoy en el nombre de Jesús. Aquellos que están temerosos, Señor, quita el temor de sus corazones. Hazles saber que tú eres real y verdadero, que tú estás con ellos, que ningún mal tocará a su morada, que tú eres su protector. En el nombre precioso de Jesús, guárdalos en lo secreto de tu presencia. Pon un cerco de protección alrededor de todos y cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, y toda necesidad, Señor, sea suplida, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Les saluda a su amigo el pastor Sergio Cárdenas, deseando que la bendición del Padre sea rica y abundante en sus vidas. Hasta la próxima.